La presidenta del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, Astrid Pérez, ha propuesto la creación de un manifiesto conjunto que recoja las principales demandas de las regiones ante el próximo presupuesto de Europa. Y con nosotros se encuentra Astrid Pérez, presidenta de la CALRE. Desde enero ocupa ese lugar. En este organismo, ¿qué misión tiene? Buenos días. Bueno, pues la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales es un órgano que reúne a todos los parlamentos regionales. En este caso somos 69 parlamentos regionales que conformamos. Bueno, pues esta asamblea está, por un lado, el legislativo, que sería la CALRE, la Comisión de Asambleas Legislativas Regionales, y por otro lado el ejecutivo, que lo conforman, que es más conocido por la ciudadanía, el Comité de Regiones. Por tanto, uno lo conforman los presidentes de gobiernos y el ejecutivo, digo, y el resto, y a la CALRE lo conformamos el legislativo. Bueno, hemos estado reunidos en el pasado, hace pocas semanas, la semana pasada, en mi primer comité permanente en la Asamblea, y bueno, sabes que se está tramitando, en este caso, la Comisión Europea está tramitando ya el presupuesto de la Unión Europea, que es un marco financiero plurianual 2028-2036, y bueno, y las regiones estamos evidentemente preocupadas por cómo va a ser este presupuesto, cómo va a ser este marco financiero, fundamentalmente porque la Unión Europea tiene una serie de prioridades. Tenemos una prioridad ahora fundamental, que es la seguridad, el rearme y algunas cuestiones más, reindustrialización, el tema de también pues las guerras que existen en la Unión Europea, y por tanto es verdad que los ingresos son los mismos, porque al final los ingresos son los mismos. Y bueno, y como cada uno conoce en su economía doméstica también, cuando los ingresos son los mismos y hay unas prioridades, hay que quitar de algún lado. Por tanto, nosotros las regiones, que somos los que construimos Europa, porque Europa se construye desde las regiones, estamos muy preocupados porque efectivamente, y sobre todo Canarias como región ultraperiférica, todos esos fondos de cohesión, fondos de solidaridad, programas específicos como el POSEI, pues no solamente se mantengan, sino se actualice. En el caso del POSEI, que son aquellas subvenciones y ayudas que tienen los agricultores y los ganaderos, pues no se actualiza desde el año 2007. Por tanto, es un momento importante para que las regiones hagamos un manifiesto, un consenso entre todas y establezcamos, aunque sea unas reivindicaciones mínimas comunes a todas las regiones. Que nada tiene que ver con las regiones, esto es todas las regiones europeas en general, tanto continentales como las de ultramar, como las regiones ultraperiféricas, y ya también el presidente Clavijo en la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas, pues que también se celebró hace pocas semanas, también han planteado un manifiesto, pues las reivindicaciones de las regiones ultraperiféricas en este marco financiero plurianual. Claro, se ha elaborado ese manifiesto, dice usted que Europa se construye desde las regiones y que son las que saben lo que está ocurriendo en cada uno de sus lugares, y ahora esto se envía ya en julio, ¿no? Será cuando está previsto que se entregue ya todas esas reivindicaciones. El 2 o el 3 de julio aproximadamente nos reuniremos otra vez en Bruselas, tanto el comité permanente como la Asamblea, e intentaremos ya votar las enmiendas y articular ya y defender este texto definitivo, que se remitirá al Comité Europeo de Regiones y a la Comisión Europea. Vamos a meternos un poco en ese manifiesto. ¿Cuáles son esas demandas comunes, las principales? Me imagino que muchas las que compartimos con otras regiones. En principio yo creo que una de las cuestiones importantes que se está planteando es que puede ser que en este marco financiero plurianual se tienda un poco a la centralidad. Por tanto, claro, para las regiones es complicado, porque si tendemos hacia la centralidad hay unos fondos de cohesión, como bien sabes, interterritorial, que esos fondos de cohesión son los que nos permiten fundamentalmente a determinadas regiones que estén, que no estén en el centro de Europa, pues progresar en las mismas condiciones que el resto de Europa. Y ya no hablo de regiones ultraperiféricas, que también nosotros en Canarias tenemos unos fondos de cohesión para que Canarias progrese de la misma manera que cualquier región continental. Pero es verdad que en Europa hay regiones que están muy alejadas, en montaña, o que tienen una situación geográfica complicada, y por tanto todas estas regiones debemos seguir defendiendo que debemos mantener nuestros fondos de cohesión, entre otras cosas. Decía antes y hablaba y reitero, los programas específicos, en el caso de en Canarias la agricultura, la ganadería con el POSEI, pues muy difícil mantener la agricultura en Canarias si no están estos recursos del POSEI. Entonces, que no están actualizados desde el año 2007, que además el gobierno español no pone su parte, con lo cual el sector primario en Canarias necesita un apoyo importante. Si estas ayudas desaparecieran,
pues el sector desde luego lo pasaría demasiado mal. Sí, sería una decisión gravísima para la economía en Canarias. Por tanto, y lo pongo como ejemplo, por tanto estas son las cosas por las que las regiones debemos unirnos y luchar para que efectivamente se siga reconociendo la diversidad de nuestras regiones europeas y sobre todo el objetivo fundamental, que es que todas las regiones, con independencia de donde nos encontremos desde el punto de vista territorial, avancemos y progresamos en la misma, sin discriminación y sin grandes desigualdades ni económicas ni sociales. Y hay que decir también que la CALRE tiene una división, un grupo que se dedica también a estudiar las políticas migratorias y en esto Canarias pues seguirá llevando el liderazgo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vamos a seguir llevando el liderazgo de migración y bueno, y con las prácticamente con el mismo planteamiento que se hacía en el año pasado, el Frontex, y bueno, y esperar que el gobierno español se sensibilice con la necesidad de que el Frontex se actúe desde el Frontex y sea una solicitud del Gobierno de España a la Unión Europea. Y tras ese encuentro se reunió con el vicepresidente del Comité de Regiones, ¿no? Y presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Sí, es necesario pedirle a Europa, ¿no? O sea, se siguen dando pasos para pedirle a Europa que nos escuche. Sí. Bueno, agradecerle al vicepresidente Juanma Moreno pues la reunión en la que hemos podido pues debatir de las necesidades fundamentalmente de las regiones, porque el Comité Europeo de Regiones es un órgano que forma parte de esa comisión y por tanto para nosotros es muy importante también ir de la mano de las regiones, que al final es el Ejecutivo quien plantea, quien conforma el Comité Europeo de Regiones. Por tanto, nosotros sí le hemos dicho que estábamos preparando este manifiesto y que evidentemente me gustaría que después en el debate, cuando se tramite y cuando se debata junto con a la Comisión Europea estos manifiestos, pues se ponga también de manifiesto este documento que hemos intentado consensuar entre todas las regiones europeas. Bueno, aprovechando que la tenemos por aquí, señora Pérez, queremos preguntarle por un asunto que ha sido noticia durante toda la semana, que involucra también al vicepresidente del Parlamento, a Gustavo Matos, que ha sido una rueda de prensa para desmentir unas acusaciones que ha publicado el diario El Mundo, vinculándolo con el narcotráfico. Por resumir rápidamente, ¿qué opinión tiene al respecto? No tengo ninguna opinión. Yo creo que la opinión debe tenerla en cualquier caso el vicepresidente segundo y el Partido Socialista. Yo en esta cuestión no voy a opinar. Aquí le digo, en las tertulias, analizando el tema con otros periodistas, nos preguntamos por qué Gustavo Matos dio la rueda de prensa en el Parlamento de Canarias. ¿Usted lo vio adecuado o propio? ¿La debería haber dado en otro lugar y no en el Parlamento? Pues mire, yo creo que el Parlamento de Canarias está y la sala de prensa del Parlamento de Canarias está para debatir cuestiones que tengan que ver con la política o con el ejercicio de sus funciones como diputado o vicepresidente. El vicepresidente segundo, Gustavo Matos, solicitó formalmente como vicepresidente el uso de la sala. Nosotros en el Parlamento esto no está regulado, de manera que no se puede no autorizar, pero de cualquier manera nunca se sabe, es decir, uno no pide explicaciones por escrito de qué es exactamente de lo que va a hablar o de lo que no va a hablar. Se intuye que si efectivamente el vicepresidente o el diputado pide la sala para hacer una rueda de prensa, intuimos que se trata para cuestiones que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones de diputado o de vicepresidente. No lo sé muy bien si las explicaciones que él dio, consecuencias de la reunión, fue una reunión como diputado, como vicepresidente del gobierno, como nada, no lo sé. Por lo tanto, el Parlamento no puede negarse en ningún caso a cederle la sala al vicepresidente o a cualquier diputado que lo pida, porque efectivamente esto es así, y evidentemente no está para asuntos privados, está para asuntos que tengan que ver con la política. Imagino que la rueda de prensa que ha dado el vicepresidente segundo es política y está en el ejercicio de sus funciones como diputado o como vicepresidente, no lo sé. Eso hay que preguntárselo a él. Bueno, pues retomando quizás Marta, perdona. Sí, retomando un poco, pues para ya despedirla al inicio de la entrevista, esperemos que ese manifiesto, vamos ya con Europa, ese manifiesto pues salga adelante, ¿no? Porque los presupuestos en la Unión Europea también se están tramitando
tramitando. ¿Llegamos a tiempo con ese manifiesto, con ese documento para que nos escuchen? Sí. La Comisión Europea saca la propuesta ahora a finales de julio, pero evidentemente después hay un trámite, sí. Bueno, y una cuestión antes de terminar, porque el Parlamento será noticia también la próxima semana, está convocado el exministro Ábalos. También esto va a concitar una enorme expectación nacional, ¿no? Bueno, si comparece, sí. Claro, sí. esa es la cuestión. Porque la última vez solicitó un cambio de fecha, se le concedió, después mandó un escrito diciendo que había olvidado que estaba de baja, con lo cual, bueno, si comparece, sí que evidentemente lo tendremos en el Parlamento de Canarias para que explique en la comisión del caso Mascarilla. Muchísimas gracias, Astrid Pérez, Encantada. presidenta del Parlamento de Placer, Canarias y de la saludo. CALRE también. Gracias por habernos atendido en Buenos Días, Canarias. Gracias, muy buenos días.